Colombianos muy atentos porque sale a la luz la relación entre Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y el señor Santiago Uribe Vélez, que recientemente fue condenado a 28 años de cárcel por crear grupos paramilitares. Hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene ese montón de investigaciones encima. Y es que al parecer Juan Daniel Oviedo recibió dineros para impulsar su proyecto político. Y eso que este señor se vendía como intachable ante algunos colombianos que terminaron dándole el voto a él. Y dice lo siguiente: la chequera uribista que ha impulsado el proyecto político de Oviedo. Aunque Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia en llave con Paloma Valencia, ha intentado mostrarse distante del uribismo, hay varios hechos que lo vinculan hace más de 2 décadas con esa tendencia política. Uno tiene que ver con los aportes que recibió de parte de Manuel Santiago Mejía, un reconocido empresario paisa que históricamente ha financiado al uribismo y a Federico Gutiérrez. Y eso que este señor se vendía muy diferente a los demás políticos, que era neutro y que él no pertenecía a los políticos tradicionales. Y miren cómo salió el señor, ha recibido dinero de estas personas que impulsan la campaña del uribismo. Y luego por allá salen otros candidatos como Abelardo de la Esprilla que dicen lo mismo. Vamos a ver cómo son estas personas. La relación de Mejía con Álvaro Uribe ha sido tan cercana que llegó a ser socio de su hermano Santiago Uribe Vélez, condenado en segunda instancia por homicidio agravado y por la creación de grupos paramilitar llamado Los 12 Apóstoles en Antioquia. Ahora vamos a ver que el señor Juan Daniel Oviedo es un seguidor muy fiel de los 12 apóstoles. El empresario no solo mantuvo ese lazo, sino que sirvió como testigo de la defensa del ganadero durante el juicio, entregando una declaración juramentada el 28 de agosto del 2018. Y es que este señor es un amigo muy cercano al uribismo, a Santiago Uribe Vélez, que recientemente fue condenado a 28 años de cárcel y que este señor resultó entregándole dineros para impulsar el proyecto político de Juan Daniel Oviedo. Y eso que Juan Daniel Oviedo se le vendía a los colombianos como una persona intachable, como una persona incorrupta. Confundió a algunos colombianos que terminaron votando por él y vamos a ver la joyita que es este señor. Aquí podemos ver las declaraciones que dio Manuel Santiago Mejía, pues para favorecer a Santiago Uribe Vélez en aquel entonces. Noticias Caracol es País. Continúa el juicio contra Santiago Uribe Vélez. Durante la mañana rindió indagatoria a un empresario quien para la defensa es testigo clave dentro del proceso por la presunta conformación de grupos paramilitares y el asesinato de un hombre en Yarumal, Antioquia. Andrés Noreña, ¿de quién se trata? Viviana, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Manuel Santiago Mejía Correa, un prestante empresario del departamento de Antioquia de 74 años, amigo personal de Santiago Uribe Vélez y además jefe del hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe en la Hacienda La Carolina, la cual administró Santiago Uribe Vélez desde 1994. Pues durante 2 horas rindió indagatoria ante la Fiscalía, ante el abogado de la defensa, el abogado de las víctimas y también la Procuraduría. Veamos lo que dijo. Manuel Santiago Mejía fue jefe y socio de Santiago Uribe en la Hacienda La Carolina en Yarumal, Antioquia. Según su testimonio, Santiago Uribe Vélez estuvo en la feria de Manizales en la misma fecha en la que Juan Carlos Meneses, testigo clave de la Fiscalía, afirmó haber tenido una reunión con el hermano del senador Álvaro Uribe y con el capitán Pedro Manuel Benavides, presuntos que... Ahí está el señor. Ese señor, Manuel Santiago Mejía, declaró a favor de Santiago Uribe Vélez, que resultó siendo culpable y que incluso inyectó economía en el proyecto político de Juan Daniel Oviedo. Ahí está el señor que decía que no, que él no tenía que ver nada con el uribismo, que era de centro. Escuchen muy bien. Creadores del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Yo a la feria de Manizales, yo he ido el 80% de las ferias de Manizales hace más de 30 años. Voy a casi todas y efectivamente a las que la Carolina tenía toros iba. ¿A usted lo acompañó el señor Santiago Uribe Vélez? Sí, con seguridad. Cuando lo acompañó Santiago Uribe Vélez, ustedes
estuvieron, si recuerda, juntos durante esos días o se separaron. Pues estuvimos en la feria, que siempre íbamos, pero pues no es que estuvimos juntos pues 24 horas. Pues. Mejía Correa confirmó la existencia de 2 bases militares en cercanías a La Carolina. Sí, le vendimos en la época del gobernador Willis 200 cuadras a la gobernación y la gobernación se las entregó. Es increíble como una persona de estas se prestó para favorecer a Santiago Uribe Vélez en aquel entonces. Ahora resulta que inyectó dinero y economía al proyecto político de Juan Daniel Oviedo, y eso que este señor se vendía ante los colombianos como una persona pulcra e intachable, que no pertenecía a las élites políticas, y vamos a ver que resultó siendo peor que los demás. Y eso por allá dicen algunos políticos que son iguales, como el señor Abelardo de la Espriella, que dice que él no se le vende a los políticos tradicionales y que él no pertenece a esos políticos tradicionales. Y vamos a ver cómo salió Juan Daniel Oviedo. Todo un camaleón político que se aprovechó de los colombianos que estaban confundidos. Y que vamos a hablar más de camaleones políticos como la señora María Claudia Tarazona, esposa del que en algún momento fue Miguel Uribe Turbay, que salió a aprovecharse y a decir que la muerte de Miguel Uribe Turbay no fuera en vano, que tenían que sacar al señor Iván Cepeda y eso de acuerdo para que no se perdiera la muerte de Miguel Uribe Turbay. Es increíble cómo son estas personas. Vamos a ver que por ahí dicen que se les está cayendo el plan a estos personajes políticos. El nombre de Miguel tiene que servir es para unirnos, para llegar a lo que verdaderamente necesitamos los colombianos, y es que haya un país democrático, un país con libertad y un país con seguridad. Y les dejo esto último: la única forma de que la muerte de Miguel haya valido la pena y que su muerte no haya sido en vano es evitar que este señor Iván Cepeda llegue al gobierno en las próximas elecciones. Si es la esposa y todavía dice que la muerte de este señor no sea en vano, es increíble. A una persona con dolor no se le ocurre decir esto, aprovechar la muerte de su esposo para hacer política en vano, con el fin de que ganen ellos en primera vuelta o en segunda vuelta, con el fin, como hemos dicho anteriormente, de echarle toda la culpa al señor Iván Cepeda. Pues eso es lo que quieren ellos, ganarse las elecciones en base al atentado que sufrió este señor. Y todavía su esposa se presta para semejante cosa. Es increíble el descaro de estas personas. Sin duda alguna, es socio de Gustavo Petro, socio del narcotráfico, socio de la guerrilla, y ha venido fortaleciendo y permitiendo que la criminalidad y la delincuencia se tomen en el país. Eso quiere decir, María Claudia, por lo que yo le escucho tan contundentemente, es que usted como familiar, como esposa, como viuda, sí responsabiliza al presidente Gustavo Petro y Iván. Y es que se aprovechan de todo lo que está pasando. Y es que más aprovechado que el señor Álvaro Uribe Vélez no puede haber otro. Le echan las culpas, las pestes a Iván Cepeda. La misma esposa se aprovecha en el momento de él. Y eso con el fin de acabar con la campaña del señor Iván Cepeda, porque todo es calumnia. En ningún momento se ha demostrado, incluso vimos que el señor Iván Cepeda dejó muy claro y le dijo a Álvaro Uribe Vélez que si tenía las pruebas que fuera ante la fiscalía y lo denunciara. Pero no puede y sabe que él pierde. Incluso podría estar él preso en algún momento por todas esas calumnias que en todo el tiempo que ha pasado las ha hecho. Escuchemos muy bien cómo termina este señor echándole la culpa a Iván Cepeda. Incluso lo acabamos de ver cómo la señora, su esposa, acaba de decir que la muerte de este señor, que para que no fuera en vano, tendríamos que votar en contra de Iván Cepeda. Es increíble cómo son de descarados estos políticos, y más su esposa, que según estaba pasando por un dolor. Decir que Iván Cepeda les dijo asesinen a Miguel Uribe, pero lo que sí puedo decirles es que finalmente él ayudó para que estuvieran en Venezuela, porque él, que ejercía un liderazgo muy importante en ese proceso de paz, él se rebeló contra la decisión de la justicia, que los llamaba a ellos a responder, y eso de una u otra manera ayudó a que ellos fueran a Venezuela, a que no los extraditaran a Estados Unidos, y en Venezuela crearon, desde allá anunciaron, están los videos de lanzamiento a la segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Allí hay una responsabilidad política.
Han hecho todo un show político. Y es que a los que más les ha favorecido, si nos ponemos a pensar, es a ellos. Ese atentado en contra del señor Miguel Uribe le favoreció fue a la derecha. Y todavía sale la esposa a darle la razón al señor Álvaro Uribe Vélez y a decir que eso no sea en vano, pues que votemos en contra de Iván Cepeda, aprovechándose de lo que pasó. Y es que a estas personas se les debería investigar, porque siempre le echan la culpa a Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, sin saber quién haya detrás de todo lo que pasó. Y es que ellos son los que más han sacado provecho de ese atentado. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.